Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Ups. ¿Soy Kimimaro? Supongo que seré el villano final. Autor: Shebex 7766 100% original, alta calidad. Kimimaro fue desperdiciado, así que lo arreglaré. En el canon, Kimimaro era una broma. Uno de los antagonistas secundarios olvidables de Naruto, muerto antes de que la trama importara. Encerrado en una jaula por su clan, sacado a rastras solo para morir por Orochimaru, y descartado por el mundo. Un prodigio enfermizo desperdiciado como nada más que un peón. Entonces desperté como Kimimaro. La flor trágica destinada a florecer para otros y marchitarse en silencio. Esta vez no. Sé cómo termina su historia, y me niego a repetirla. Lazos. Cadenas. Devoción. Una broma. Debilidad. Muerte. Si mi clan me traicionó, traicionaré al mundo. Si me meten en una jaula, pondré al mundo en una jaula de huesos. Ya no seré un peón. Ya no seré una herramienta. Y nunca seré olvidado. Si quieres ser apreciado, primero necesitas fuerza. Así que subiré la escalera un escalón a la vez, hasta que el mundo entero se arrodille ante mí. 61. Un depredador de rango S se encuentra con lobos hambrientos inmediatamente, extendió la mano hacia atrás y sacó la hoz. Incluso desde la distancia, el arma transmitía una sensación de amenaza. El filo brillaba levemente con el chakra del viento, vibrando ya a lo largo de su curva, y cuando cambió de postura, el suelo bajo sus pies pareció palpitar. Entonces, sin decir una palabra más, golpeó la palma de su mano contra la tierra. El chakra surgió como una onda, hundiéndose en la tierra e inundando el claro. Esconderse en la técnica de la hierba. La hierba respondió. En un instante, las ya altas briznas de hierba que las rodeaban se retorcían, se espesaban y se elevaban como serpientes, duplicando y triplicando su tamaño, hasta que el claro se convirtió en un campo ondulante de lanzas verdes. El aire mismo se sentía más denso a medida que la vegetación se doblaba de forma antinatural, controlada por su chakra de liberación Yang, balanceándose hacia ellos como bestias hambrientas. Y entonces la tierra se partió. Sellos de invocación brillaron bajo su mano, y de las grietas surgieron enormes cocodrilos, 3, luego 5, cuyas pieles relucían con un refuerzo de chakra antinatural. Sus ojos brillaban débilmente, y sus mandíbulas se cerraban con la fuerza suficiente para destrozar la piedra. Se deslizaron entre la hierba, sus enormes formas desapareciendo como si fueran engullidas, acechando dentro de su trampa viviente. Tenzo se enderezó, su hoz brillaba mientras el chakra del viento a lo largo de su filo aullaba débilmente. Este es mi terreno de caza, dijo con frialdad. Y no pierdo ni en mi propio terreno. Por un instante, silencio. El mar de hojas ondulantes y reptiles ocultos pintaba el claro como una pesadilla. El Byakugan de Emi se iluminó, y su voz se volvió baja. Todo el campo está bajo su control. Él puede ver a través de él mejor que nosotros. Y. Esos cocodrilos se mueven muy rápido debajo. Los ojos dorados de Reika brillaban, su tono era tranquilo e indiferente. Esta es la técnica secreta de Kusagakure. Es efectiva si tu oponente es ciego. El Sharingan de Akane cobró vida, y el resplandor rojo iluminó su rostro con mayor nitidez. ¿Ciegos? Sonrió levemente. Nosotros no. Saya hizo girar su guadaña, lamiéndose los labios, con los ojos carmesí brillando. Cometió el error de encerrarse aquí con nosotros. Vamos a abrirnos paso. Kimimaro permaneció en silencio por un momento, limitándose a observar la hierba que se mecía y se agitaba, las leves ondulaciones que marcaban el paso de los cocodrilos. Su expresión era indescifrable, pero su voz, cuando por fin la escuchó, era firme. Recuerden el plan. Emi se queda atrás, con las barreras listas. Reika anula su campo de fuerza con un jutsu de área amplia. Saya y Akane rompen su ritmo, lo obligan a salir a campo abierto.
Lo acabaré cuando esté expuesto. Dejó que sus huesos crujieran suavemente, su antebrazo se transformó en una lanza muy alargada y afilada, y el látigo habitual comenzó a crecer desde su otra mano. Entrecerró los ojos. Mantente alerta. Este es su territorio, pero está a punto de convertirse en su tumba. La hierba se movía como una marea. Hojas tan gruesas como lanzas se lanzaban en arcos, azotando y apuñalando, intentando cerrar el círculo alrededor del equipo de Kimimaro. El suelo temblaba bajo el peso de los cocodrilos que se deslizaban por debajo, agitando sus enormes colas mientras desaparecían y reaparecían entre la vegetación. Kimimaro no dio la orden. No tenía por qué hacerlo. El Byakugan de Emi ya se había abierto, las venas se le hinchaban en las sienes mientras sus pálidos ojos atravesaban la hierba. 3 cocodrilos a la izquierda, 2 más regresando desde las profundidades. Y él, su tono se volvió más cortante, se acerca bajo la vegetación, a unos 30 metros de distancia, con la hoz desenvainada. Reika apoyó la palma de la mano contra la tierra, con sus ojos dorados brillando con fría concentración. Entonces le quitaré el velo. Su voz era tranquila, distante, como si se tratara simplemente de otro ejercicio. Sus manos se volvieron borrosas, el chakra de hielo inundó el aire. Liberación de hielo. Campo de olas congeladas. Una oleada de escarcha cristalina se extendió hacia afuera en forma de anillo, cubriendo la hierba con capas de hielo quebradizo, congelando los tallos a mitad de su crecimiento y dejando inmovilizadas grandes extensiones de vegetación. El mar verde se convirtió en un páramo helado en un abrir y cerrar de ojos. Los 2 primeros cocodrilos que se abalanzaron hacia adelante vieron sus cabezas atrapadas en el hielo en pleno chasquido, debatiéndose impotentes mientras la escarcha se extendía sobre sus pieles. Tenzo maldijo entre dientes, mientras su chakra se activaba para mantener viva la hierba contra la congelación. La vegetación se resistía, crujiendo, partiéndose entre los fragmentos de hielo, pero su velocidad se vio mermada. Empujó con más fuerza, cortando como una hoz, una ráfaga de chakra de viento que cercenaba los tallos congelados a su paso. Akane ya se estaba moviendo. Su Sharingan giraba, captando cada movimiento en la cubierta helada, cada destello a través de la bruma de escarcha. Se lanzó hacia adelante, lanzando 2 bolas de fuego que brotaron de sus labios para hacer retroceder a los cocodrilos. Liberación de fuego. Torbellino de llamas. El fuego se extendió en espiral hacia afuera, abriendo brechas en el campo, las llamas lamiendo el hielo y convirtiéndolo en vapor sibilante. La niebla se elevó en espiral, cubriendo el campo de batalla con una bruma asfixiante, pero los ojos de Akane la atravesaron como si no estuviera allí. Sus labios se curvaron levemente. No puedo ocultarlo. Saya rió, con una risa aguda y salvaje, blandiendo su guadaña con ambas manos. Y no puedes huir. Su espada se abrió paso hacia abajo, dejando un rastro de chakra carmesí, mientras su Ketsurigan ya resplandecía. Un pequeño corte en su muñeca hizo que gotitas de sangre salieran disparadas, transformándose instantáneamente en lanzas que atravesaron la niebla. Los cocodrilos se abalanzaron para interceptarlos, chasqueando las mandíbulas. La sangre de Saya se endureció, lanzas que perforaron sus ojos sensibles y explotaron en una niebla que cegó sus movimientos. Los reptiles rugieron y se agitaron, pero su risa solo se intensificó. Sangren por mí. Tenzo apretó los dientes. Su hoz giraba, cortando tanto hielo como lanzas de sangre. Su chakra se vertió de nuevo en el suelo, la tierra helada se agrietó mientras un nuevo crecimiento surgía de debajo, briznas de hierba más jóvenes y afiladas que se abrían paso a través de la escarcha de Reika. ¿Crees que has visto este jutsu? No lo has visto, gruñó, y su voz resonó a través de la niebla. Este es mi jutsu de rango S característico de Kusagakure. Vuestros hijos están jugando con leña. Kimimaro había permanecido en silencio hasta ahora, sus huesos vibraban bajo su piel, su antebrazo taladro giraba con un rugido sordo. Su látigo también se extendió, chasqueando hacia afuera para despejar grandes extensiones de hierba que había vuelto a crecer. Se movía con calculada paciencia, entrecerrando los ojos. ¿Niños? Su voz era monótona, casi aburrida. Entonces eres una presa que confundió al lobo con un cordero. Se lanzó hacia adelante, el látigo chasqueando entre la niebla, enroscándose alrededor del cuello de uno de los cocodrilos. Con un giro brusco, los huesos estallaron hacia afuera a lo largo de su extensión como púas dentadas, desgarrando la carne escamosa. La bestia rugió una vez antes de quedar completamente inmóvil. Tenzo maldijo de nuevo, entrecerrando los ojos. Su cuerpo se hinchó ligeramente y sus músculos se contrajeron de forma antinatural.
Un leve bulto en su pecho dejaba ver los puntos de punción de sus propias sesiones de acupuntura. La ingesta de oxígeno aumentó, la sangre bombeaba con más fuerza y sus venas se oscurecían bajo la piel. Ahora se movía más rápido, casi hasta perderse en la oscuridad. La voz de Emi se abrió paso entre el caos, tensa pero penetrante. Está acelerando. Su producción de chakra se acaba de duplicar, no, triplicar. Eso no es natural. Sus pulmones, su cuerpo, están al límite. Reika exhaló bruscamente, y una niebla fría brotó de sus labios. Así que se está quemando vivo. Sus manos se congelaron formando otro sello. Entonces acortaremos el proceso. Volvió a golpear la palma de su mano contra el suelo, y afiladas columnas de hielo surgieron en línea recta hacia el lugar donde Emi había marcado su posición. Tenzo saltó a un lado, su hoz brilló mientras el chakra del viento atravesaba uno de los pilares. Aterrizó a ras del suelo, deslizándose sobre la hierba, y luego chasqueó los dedos. Otro sello de invocación se iluminó bajo él, y 2 cocodrilos más emergieron del suelo, abriendo sus fauces de par en par en el flanco de Saya. Pero el Ketsurigan ya había fijado su objetivo. Los ojos carmesí de Saya ardían. Sus movimientos vacilaron, sus cuerpos se contraían bajo su control. Ella rió, cruel y deleitándose. Ya no es tuyo. Es mío. Las bestias se volvieron bruscamente y se abalanzaron de nuevo sobre Tenzo. Por primera vez, su compostura se resquebrajó. Su hoz arremetió desesperadamente, el chakra del viento partió a uno de ellos por la mitad, pero el segundo se estrelló contra él, sus mandíbulas cerrándose alrededor de su brazo antes de que lograra liberarse. La sangre salpicó la hierba, tiñendo las briznas de carmesí. Kimimaro observaba con calma, mientras retraía el látigo. Sangra. Eso significa que va más despacio. Akane dio un paso al frente, relámpagos danzando en sus manos, su Sharingan brillando con más intensidad. Y una vez que disminuye la velocidad, no puede esconderse. Ella le dedicó una sonrisa aguda, casi competitiva, mientras su chakra de fuego y relámpago crepitaba en las puntas de sus dedos. La expresión de Kimimaro no cambió, pero interiormente evaluaba el ritmo con atención. El campo de batalla humeaba con el frío, la sangre y el viento. Tenzo se agachó en el centro, con la hoz en alto y el pecho agitado a una velocidad antinatural. Sus ojos se movían rápidamente entre ellos, calculando, ahora con recelo. No se trataba de miembros de una secta cualquiera. Eran lobos que merodeaban, y por primera vez, pareció comprenderlo. Entonces, el pecho de Tenzo se agitó, el vapor salió de su cuerpo mientras sus pulmones sobrecargados aspiraban aire como un fuelle. Apretó con más fuerza la hoz, sus nudillos se pusieron blancos y la sangre le goteaba por el brazo. Sus ojos, estrechos, penetrantes, depredadores, recorrieron una vez más el círculo de Kimimaro. Y entonces, con un gruñido que sonó mitad rabia y mitad resignación, sacó un pequeño frasco de su chaleco con la mano libre. El Sharingan de Akane lo detectó al instante, y sus pupilas se contrajeron. Está tomando algo. La voz de Kimimaro se abrió paso antes de que nadie entrara en pánico, tranquila y firme. Las píldoras de Kusagakure. Tenzo mordió la pastilla hasta dejarla limpia, y el crujido de sus dientes resonó levemente en la niebla. Por un instante no sucedió nada, luego su cuerpo se estremeció violentamente. Sus músculos se hincharon de forma antinatural, las venas se abultaron bajo su piel y su cuerpo se tensó contra sí mismo. Sus ojos se abrieron de par en par, inyectados en sangre, pero enfocados, más nítidos, más claros, como si la neblina de la presión de Saya se hubiera disipado momentáneamente. Un gruñido gutural brotó de él, transformándose en risa. Ahora, verás por qué me temían en Kusagakure. La hoz que sostenía en sus manos aulló mientras el chakra del viento la envolvía. No era solo una hoja, sino una tormenta, con filos tan afilados que podían cortar la niebla misma. Su pie golpeó el suelo con fuerza, el chakra brotó hacia afuera y la hierba obedeció su orden como un ejército. Hojas verdes volvieron a alzarse en el bosque, rebrotando más rápido de lo que la escarcha de Reika podía matarlas, creciendo más altas, más gruesas, cada tallo endurecido con chakra hasta que se erizaban como lanzas. Al mismo tiempo, otros 3 cocodrilos emergieron de la tierra con rugidos atronadores. Sus cuerpos eran el doble de grandes que los del grupo anterior y sus ojos brillaban débilmente gracias al chakra que se había entrelazado en su piel. Incluso Kimimaro entrecerró ligeramente los ojos. 62. Píldora de Kusagakure, llama prestada. Reika exhaló suavemente, con voz inexpresiva. Ahora sí que es peligroso. El Byakugan de Emi palpitaba, sus venas se tensaban mientras escaneaba. Su voz era tensa.
Su producción de chakra, ahora es 4 veces mayor. Su cuerpo grita, pero no le importa. Él es más rápido que antes, más astuto. Akane sonrió fríamente, con llamas danzando en sus labios y relámpagos crepitando en la palma de su mano. Bien. Entonces no será aburrido. La guadaña de Saya giraba, gotas de sangre se convertían en shuriken en el aire, su risa afilada como una cuchilla. Sangra más fuerte por mí, viejo. Los pensamientos de Kimimaro eran tranquilos y analíticos. Así que por fin está mostrando todas sus cartas. Recupera la lucidez por ahora, pero se va desvaneciendo a cada segundo. Su cuerpo es una llama prestada. Pronto la extinguiremos, alzó la voz, tajante y decidida. Manténganse coordinados. No se separen. Dejen que él ataque primero. Cuanto más presione, más se hundirá. Tenzo se agachó, la brisa de hierba a su alrededor se mecía, su voz vibraba con un viento letal. Sus ojos brillaban con una concentración frenética, sus músculos se contraían con una fuerza antinatural. Luego desapareció. La hierba se agitaba como una marea viva, los cocodrilos se abalanzaban en perfecta sincronía y la hoz del mercenario silbaba entre la niebla con la velocidad de un huracán. La hierba se alzó con la fuerza de un maremoto, una tormenta verde que engulló por completo el claro. Las aspas, tan altas como árboles, chocaban entre sí, enredándose y retorciéndose, atrapando tanto el aire como la vista. Los cocodrilos irrumpieron con fauces que se cerraban de golpe, y sus escamas de chakra resonaron como el acero. Los arcos tallados con la hoz de Tenzo se abrían paso entre el caos, y el chakra del viento silbaba con tal intensidad que dejaba cicatrices en los muros de piedra tras ellos. Su cuerpo se movía con una precisión aterradora, sin rastro de la lentitud y la confusión que Saya le había estado inculcando antes. La claridad mental que le proporcionaban las pastillas se impuso, al menos por el momento. Pero el equipo de Kimimaro no cedió. Reika fue la primera en moverse. Extendió ambas palmas hacia adelante, su aliento se empañaba mientras el chakra brotaba de su piel. Liberación de hielo. Expansión congelada. Un torrente de escarcha estalló hacia afuera, chocando contra el muro de hierba que se alzaba. El verde y el blanco chocaron en un chillido, congelando parches enteros hasta convertirlos en cristales quebradizos, y las extremidades de los cocodrilos quedaron atrapadas en pleno ataque. Uno de ellos cayó al suelo, agitando la cola, mientras la escarcha le recorría el cuerpo. Akane saltó junto a ella, con el Sharingan girando a 3 tomoe de profundidad y el fuego brotando de sus pulmones. Liberación de fuego. Gran bola de fuego. Una esfera de fuego del tamaño de una casa pequeña salió rugiendo de su boca, rodando sobre la hierba helada como un segundo sol. Las llamas devoraron lo que la escarcha de Reika había debilitado, convirtiendo una amplia franja de la cobertura de Tenzo en un infierno sofocante. Tenzo chasqueó la lengua, girando hacia un lado, su hoz cortando la bola de fuego mientras el viento partía las llamas. La enorme presión de su golpe hizo saltar chispas por todas partes, encendiendo la hierba suelta como si fuera yesca. Pero Kimimaro ya estaba allí, avanzando con calma entre la niebla. El látigo de hueso salió disparado de su mano, girando en amplios arcos. Los segmentos articulados resonaban como cadenas, abriéndose paso entre las llamas y la escarcha, intentando alcanzar la pierna de Tenzo. Tenzo reaccionó al instante, el chakra inundó su hoz, el filo del viento cortó el látigo en pedazos, solo para que cada segmento roto saliera disparado hacia adelante, fragmentos estallando como metralla. Gruñó, girando el torso para evitar un fragmento que le abrió una herida sangrienta en las costillas. Saya se acercó a continuación, con sangre goteando de su antebrazo y una sonrisa afilada. Arte de sangre. Niebla carmesí. Una fina bruma roja se elevó en el aire, impulsada por el calor de las llamas de Akane, extendiéndose rápidamente. La hierba temblaba bajo las órdenes de Tenzo, pero dentro de la niebla, su visión vacilaba. Se le cortó la respiración, los pulmones le ardían, el aire estaba denso con un fuerte olor a hierro. Demasiadas capas. Escarcha, llamas, bruma de sangre, cada elemento chocaba contra mí. Entrecerró los ojos y rechinó los dientes. Pero no me dejaré aplastar por los niños. Golpeó el suelo con el pie, y el chakra fluyó hacia abajo. La tierra tembló y luego entró en erupción. Desde la tierra agrietada, las raíces brotaban hacia arriba como brazos esqueléticos, gruesas y enredadas, abriéndose paso tanto a través del fuego como del hielo. La hierba volvió a espesarse, fresca y salvaje, obligando a que la niebla de Saya se dispersara. Desde arriba, uno de sus cocodrilos se abalanzó con las fauces abiertas. Pero la voz de Emi sonó tajante. A tu izquierda.
Su Byakugan palpitó, señalando el punto ciego. Reika giró sin dudarlo, lanzas de hielo brotaron de su palma y atravesaron la cabeza del cocodrilo en pleno salto. Se derrumbó con un estruendo, haciéndose añicos en fragmentos congelados. Los ojos de Kimimaro se dirigieron brevemente hacia Emi, captando su rostro pálido y concentrado tras el sello de barrera translúcido que había preparado para ella. Ella estaba a salvo, tal como estaba previsto. La voz de Kimimaro se abrió paso entre el caos, tranquila pero autoritaria. Mantengan la presión. No le den un respiro. El Sharingan de Akane brilló. Aprovecharé sus oportunidades. La guadaña de Saya giraba, goteando sangre. Te las daré. Y con eso, avanzaron juntos, con una coordinación afilada como cuchillas, mientras la tormenta alimentada por las píldoras de Tenzo rugía con más fuerza, su cuerpo atrapado entre el poder y la ruina. La hoz de Tenzo se volvía borrosa, trazando arcos tan amplios que era como luchar contra el movimiento de un molino de viento de acero. Cada golpe doblaba el aire, la hierba se arremolinaba hacia él como si el campo mismo se hubiera convertido en su aliado. Su cuerpo se hinchaba de forma antinatural, los músculos tensos por la pastilla y esa brutal técnica de acupuntura pulmonar, más rápido, más agudo, pero con espasmos inestables. Sin embargo, Saya no se inmutó. Siguió avanzando, su Ketsurigan brillando con un intenso color carmesí a través de la bruma. Con un simple destello de su mirada, hilos de su chakra se retorcieron. El brazo de Tenzo titubeó a mitad del movimiento, solo por un instante. Shuriken de sangre. La mano de Saya se lanzó hacia adelante, y discos carmesí cortaron el hueco. Tenzo logró liberarse del tirón del genjutsu, gracias a la fuerza de voluntad forjada durante años de supervivencia como mercenario. Su hoz partió los discos, rociando gotitas que silbaron sobre su piel. Pero parte de esa sangre se filtró a través del pequeño corte en sus costillas, adhiriéndose a su propia herida como un parásito. La sonrisa de Saya se amplió. Te pide. El Ketsurigan volvió a encenderse, esta vez a través de la sangre que corría por su interior. El genjutsu ya no necesitaba sus ojos. Sus hilos carmesí se engancharon directamente a su torrente sanguíneo. Tenzo se tambaleó. Su visión se fragmentó, un cocodrilo parecía abalanzarse donde no lo había, y sentía que su propia hoz pesaba más en su mano. Parpadeó rápidamente, intentando despejar la vista, pero la neblina persistía. Akane ya estaba allí, con el Sharingan encendido, aprovechando la grieta. El fuego y el relámpago se unieron en sus manos, el chakra puro tomando forma de una lanza de luz ardiente. Colmillo de llama penetrante. Gritó, clavándoselo directamente en el abdomen. Tenzo apenas logró golpear su hoz contra el suelo, la liberación de tierra la inundó, haciéndola lo suficientemente pesada como para interceptarla. El choque lanzó chispas y polvo por todo el claro, y la onda expansiva convirtió la hierba cercana en cenizas. Pero Kimimaro atravesó esa explosión, su látigo de hueso serpenteando a baja altura, envolviendo el tobillo de Tenzo antes de que pudiera reaccionar. El látigo se tensó, las diminutas articulaciones óseas se abrieron hacia afuera como agujas, inmovilizando su pierna. Tenzo rugió, sus músculos se tensaron mientras se aferraba a ella, blandiendo su hoz salvajemente. Malditas plagas. El genjutsu de Saya se adentró más profundamente en su sangre, y sus extremidades se sacudieron con medio segundo de descoordinación. El Sharingan de Akane registraba cada retraso, cada movimiento involuntario. Su capacidad de predicción lo convertía en una marioneta que luchaba contra sí misma. Y desde el borde del campo de batalla, el segundo dragón de Reika cobró vida con un rugido, abalanzándose sobre los cocodrilos restantes y congelando a las bestias que se debatían, convirtiéndolas en estatuas de hielo antes de que pudieran lanzarse contra la barrera de mí. Tenzo jadeaba como un hombre que se ahoga, con las venas hinchadas contra su piel. La pastilla y el ataque al pulmón apenas lograban mantener su cuerpo en pie. Ahora lo sabía. No se enfrentaba a niños asustados, sino a depredadores. Coordinados, implacables, y cada uno con habilidades que jamás había imaginado. El brazo perforador de Kimimaro se extendió hacia adelante, apuntando la punta hacia su pecho. Tenzo apretó los dientes, forzando su cabeza a bajar para evitar la mirada de Saya, incluso mientras la sangre de ella le desgarraba las entrañas. No voy a caer ante mocosos. Gruñó, mientras el chakra de la tierra inundaba el suelo bajo él. El terreno se transformó, muros irregulares partieron el campo de batalla, la hierba volvió a crecer para darle un respiro. 63. ¿Niños? Entonces, mira cómo te devoramos. Pero la voz tranquila de Kimimaro rompió el estruendo de la tierra. Ya lo eres.
El muro de tierra de Tenzo se elevó bruscamente, partiendo el claro, pero el taladro de Kimimaro lo atravesó en segundos, y los huesos hicieron añicos la roca como si fuera papel. El mercenario saltó hacia atrás, blandiendo su hoz con el chakra del viento vibrando en su filo, y el tajo se extendió lo suficiente como para atravesar a uno de los cocodrilos congelados de Reika de un solo golpe. Su cuerpo se abultó aún más, con las venas negras contra su piel. La pastilla y la tosca manipulación de sus pulmones lo habían sumido en un frenesí. Cada paso era más pesado, cada golpe más brusco, pero sus movimientos eran espasmódicos, casi frenéticos. El Sharingan de Akane giró. Ella captó cada retraso, cada tambaleo donde el genjutsu de Saya, tejido con hilos de sangre, sacaba su cuerpo ligeramente del ritmo. Está completamente expuesto. Gritó, tejiendo sellos. Un rayo brotó de sus manos, atravesando el campo de batalla en una red ramificada. Tenzo maldijo, clavando su hoz en el suelo. El chakra de la tierra se encendió, levantando una pared de tierra endurecida para bloquearla, pero el rayo se abrió paso a través de las grietas, sacudiendo su cuerpo y obligando a sus músculos a contraerse. Ese fue el momento de Saya. Su guadaña se curvaba a baja altura, sus ojos carmesí brillaban mientras susurraba. Marioneta sanguinaria. La sangre dentro de sus heridas se agitó, tirando de su propio brazo en pleno movimiento. La hoz, destinada a la cabeza de Kimimaro, se desvió de su trayectoria y casi le rozó el muslo. Gritó, forcejeando contra ella, pero cada movimiento la atrapaba. Desde atrás, la voz de Emi se interrumpió, firme y tranquila a pesar del caos. Se libera por momentos, pero cada vez le agota el chakra. Sigue presionándolo. Su Byakugan rastreaba las microoleadas dentro de su Tenketsu, leyendo cuánto estaban consumiendo sus reservas esas pastillas. El segundo dragón de Reika se estrelló contra el suelo, congelando otra franja de hierba retorciéndose y obligando a Tenzo a esquivar hacia un lado. Se movía rápido, de una forma antinatural, pero su mente iba aletargada. Hilos de sangre y genjutsu fracturaban sus instintos. Kimimaro ya estaba allí, azotando con su látigo el torso de Tenzo. Las agujas volvieron a salir disparadas hacia afuera, pinchando carne y hueso por igual, bloqueando las costillas del mercenario. «Estás acabado», dijo Kimimaro con voz fría y pausada. Tenzo apretó los dientes. Con los ojos inyectados en sangre y el pecho agitado como un horno, aún encontró aliento para reír con voz ronca. «¿Crees que me he arrastrado hasta aquí para morir a manos de niños?» Sus músculos se contrajeron de nuevo, y el chakra de la tierra, autodestructivo, explotó a su alrededor. Dio un pisotón, y el suelo se agrietó, haciendo retroceder a Kimimaro un paso, y por un instante, su hoz, reforzada con principios de endurecimiento y peso de la tierra, se volvió borrosa tan rápido que el aire mismo gritó. Cortó el látigo que lo ataba, y la sangre brotó a borbotones de su propia carne desgarrada. Saya siseó de placer, con los ojos brillantes. Sí, lucha más. Así la caída será más dulce. Pero cuanto más se enfurecía, más se distorsionaba su visión. La sangre en sus venas ya era la correa de Saya, y el Sharingan de Akane esperaba para convertir cada uno de sus espasmos en otro error. La mirada de Kimimaro se mantuvo serena incluso cuando el frenesí de Tenzo alcanzó su punto álgido. Cuanto más fuerte es el cuerpo, más rápido se derrumba la mente cuando se resquebraja, pensó. El frenesí de Tenzo alcanzó su punto álgido. Su hoz partió el aire en arcos aullantes, el chakra del viento y de la tierra se arremolinaron hasta que pareció que una tormenta se condensaba en su mano. Con cada balanceo, los árboles caían, las piedras se hacían añicos y el aire mismo parecía cortar. Incluso Kimimaro se quedó inmóvil por un instante. No por miedo, sino por reconocimiento, esta fue la clase de erupción desesperada que solo una bestia acorralada podría generar. Reika se mantuvo firme, la escarcha brotaba bajo sus pies. Ahora, susurró, mientras sus manos se movían rápidamente entre los sellos. El tercer dragón irrumpió, no para atacar sino para acorralar, congelando el suelo bajo los pasos de Tenzo, de modo que éste resbalaba cada vez que se lanzaba. La niebla carmesí de Saya se espesó, filtrándose en cada herida que le había infligido. «Baila para mí», susurró ella, y sus piernas cedieron, forzándolo a tropezar bruscamente mientras su marioneta de sangre se tensaba cada vez más. El Sharingan de Akane brillaba como un horno. Atravesó las grietas, el fuego y el relámpago se entrelazaron, abrasándolo en el pecho. Sus ojos confundidos se encontraron con los de ella por un instante, y el genjutsu se abatió sobre él, creando ilusiones de cadenas sombrías que lo ataban, haciendo que cada golpe se sintiera más pesado de lo que realmente era.
Tenzo rugió, forzando sus músculos a desgarrarse contra su propia carne solo para moverse, pero esa era la oportunidad que Kimimaro había estado esperando. El taladro de huesos se extendió con un crujido similar a un trueno, atravesando limpiamente el hombro de Tenzo y clavándolo contra el suelo helado. Al mismo tiempo, el látigo de Kimimaro le oprimía la cintura, y las agujas de hueso se clavaban en las arterias que Saya ya había impregnado con su chakra. La hoz del mercenario se le cayó de las manos, resonando inútilmente contra la piedra. Su pecho se agitaba, sus ojos se ponían rojos de sangre. Intentó hablar, pero solo le salió un ronquido, mitad risa, mitad tos. Kimimaro dio un paso al frente, con la mirada tranquila e implacable. Te esforzaste mucho. Por eso harás una ofrenda digna. Con un movimiento de su mano libre, un pergamino se abrió en el aire, y la tinta oscura brilló al encenderse el sello. Un triángulo invertido se extendía hacia afuera, atrayendo hilos de chakra hacia el pergamino, conectándolo directamente con el cáliz jasinista que esperaba en su santuario. La niebla de Saya lo canalizó hacia abajo, los muros de hielo de Reika se tensaron y el genjutsu de Akane obligó a su mirada a bajar, asegurándose todo de que no pudiera resistirse. El sello se cerró de golpe con un silbido, arrastrando el cuerpo de Tenzo hacia el interior. Su rugido se cortó abruptamente, dejando solo silencio y el tenue brillo del pergamino al cerrarse. Kimimaro la atrapó en el aire y la dejó cerrarse en su mano. Por un instante, examinó el pergamino aún tibio y luego lo guardó dentro de su capa. Detrás de él, Saya se lamió los labios, con los ojos carmesí brillando de satisfacción. Otro sacrificio para nuestro dios. El dragón de Reika se disolvió en la niebla, su tono era tranquilo y firme. Otro paso en el camino. Akane exhaló, sus ojos color carmesí se desvanecieron hasta convertirse en negros, aunque su expresión permaneció firme. Patético. Todo ese poder, desperdiciado. El Byakugan de Emi se atenuó, y sus pequeñas manos bajaron la tenue barrera azul que había mantenido sobre sí misma todo el tiempo. Ella permanecía callada, pero sus ojos desorbitados delataban la admiración que sentía al verlos derrotar a un mercenario al que la mayor parte del mundo habría considerado intocable. Kimimaro les dedicó a todos un simple gesto con la cabeza, con una expresión indescifrable. En su interior, sin embargo, estaba satisfecho. Otra prueba superada. Otro enemigo consumido por su sombra creciente. Los 5 se reagruparon un poco más lejos del campo de batalla helado y en ruinas. Kimimaro se desmanteló las mangas, mientras el taladro para huesos se retraía dentro de su brazo. La respiración de Reika era ligeramente entrecortada, mechones de niebla helada se aferraban a su cabello, su sello yin retrocedía y su chakra se había agotado por mantener un jutsu de área tan amplia durante tanto tiempo. Los brazos de Saya estaban surcados de cortes a medio cerrar, el precio de sus técnicas de sangre, aunque parecía perversamente satisfecha con cada pinchazo. El Sharingan de Akane se atenuó no solo por elección sino por necesidad, sus ojos le ardían levemente por el uso prolongado, y apretó los labios para ocultarlo. Incluso Emi, que no había luchado directamente, se frotó las sienes. El Byakugan le producía un ligero dolor sordo al mantenerse abierto bajo tanta tensión y urgencia. Saya estiró los hombros con un crujido de satisfacción. Eso no fue fácil. Si hubiera mantenido la cabeza fría, tal vez habría tenido que sangrar más. El Sharingan de Akane se atenuó hasta quedar en negro. Se cruzó de brazos. Dependía demasiado de la fuerza bruta y de sus trucos con la hierba. Una vez que nos dimos cuenta de eso, todo se reducía a la presión. Su cuerpo era fuerte, pero su mente no. Reika asintió levemente. Exacto. Su objetivo era obvio desde el principio. Separarnos, atrapar a 1 o 2 en esa hierba alta y luego acabar con ellos con su hoz y esos cocodrilos. Pero en el momento en que Emi lo descubrió con su visión, su escondite fue inútil. A partir de ahí, solo fue cuestión de destruir su campo con mi hielo. Emi, aún recuperando el aliento, intervino. Intentaba no mirar demasiado a los ojos de nadie. Pero una vez que la sangre de Saya entró, ya no importaba. Aunque evitara el genjutsu del Sharingan, al Ketsurigan no le importa dónde mires. Ataca desde dentro. Saya sonrió. Y una vez que empezó a sangrar, fue mío. Cada herida era una cadena. Incluso cuando se tomó esa pastilla y se puso nervioso, solo consiguió que su cuerpo se moviera más rápido mientras su cabeza seguía confusa. Como ver a una marioneta bailar con hilos cortados. Kimimaro asintió brevemente. Ese era su punto débil. Podía fortalecer su cuerpo, pero sus defensas mentales eran precarias. No tenía una defensa eficaz contra el genjutsu ni contra la manipulación interna.
Una vez que Akane y Saya ejercieron presión, todo terminó. Akane esbozó una leve sonrisa. Estuvo cerca un par de veces. Esa pastilla y su técnica pulmonar le dieron un poder real. Si hubiera logrado llegar hasta Reika o Emi, las cosas podrían haber sido diferentes. El tono de Reika se mantuvo sereno, aunque entrecerró los ojos. Pero no lo hizo. El hielo bloqueó sus movimientos, la sangre erosionó su control, el Sharingan lo anticipó y los huesos acortaron la distancia. Nunca se adaptó. Por eso perdió. Saya hizo girar su guadaña una vez antes de apoyarla sobre su hombro. Era fuerte. Casi un Kage, tal vez. Pero la fuerza no importa si no sabes cómo combatir casos únicos como el nuestro. Kimimaro los dejó hablar y luego concluyó el análisis con su habitual calma y seguridad. Era peligroso porque quería dividirnos y aplastarnos en el aislamiento. Pero nuestra fuerza reside en lo contrario. Nos apoyamos mutuamente, nos cubrimos, contraatacamos. Por eso cayó. Recuerden esto. Su error fue subestimar el trabajo en equipo. El nuestro sería olvidarlo. Todos guardaron silencio ante aquello. El ambiente era denso pero a la vez satisfactorio. Otro enemigo poderoso derrotado, otra lección aprendida. Durante un rato, el grupo permaneció en silencio. El único sonido era el del viento al rozar el hielo roto y la hierba. Entonces, la voz seca de Asina resonó desde el colgante contra el pecho de Kimimaro. HMPH. El mercenario era lo suficientemente fuerte como para casi acabar con un escuadrón de Chunin comunes él solo. Pero contra todos ustedes juntos, ya estaba condenado. Nunca olviden esta lección. El poder bruto es solo un paso. La coordinación, las contramedidas, la planificación, el engaño, eso es lo que les permite vencer a los gigantes y sobrevivir para contarlo. Los labios de Kimimaro se curvaron levemente. Los demás lo miraron con curiosidad, aunque solo él escuchó la voz del viejo Uzumaki. Entonces, murmuró en voz baja, lo suficiente para que Asina lo oyera. No te preocupes. No lo estoy olvidando. 64. Edo Tensei. El eslabón perdido del renacimiento. Mientras se retiraban del campo de batalla, aún visiblemente exhaustos, la mente de Kimimaro divagó hacia el futuro, no solo el suyo, sino también el de aquello que estaba construyendo. La fuerza por sí sola no era la medida del éxito. En tan solo unos pocos años, había forjado algo verdaderamente único en el mundo shinobi. Había creado un culto a partir de los marginados, de aquellos expulsados por la llamada Orden de las Aldeas Ocultas. No se trataba simplemente de una reunión de inadaptados, sino de un acuerdo entre dos extremos, la cima absoluta y el fondo absoluto. Los linajes perseguidos, cazados o reprimidos precisamente por ser demasiado fuertes, ahora se encontraban junto a los marginados indefensos que habían sido ignorados por ser demasiado débiles. A diferencia de las aldeas ocultas, que estaban estructuradas en torno a las masas de nivel medio, las interminables filas de herramientas shinobi, unidas por facciones de clanes más pequeños, y los cajes dictatoriales que las presidían y formaban camarillas, su nueva creación era algo completamente distinto. Su secta eliminó el término medio. Fue un pacto de los rechazados. Para los usuarios de linajes superdotados en la cima, aquellos como Akane, a quien incluso él mismo explicó todo esto recientemente, el mensaje era claro. Dejen de mendigar reconocimiento del mundo que los temía. En cambio, únete a nosotros y seremos nosotros quienes decidamos qué aprobación importa. Dejemos que el mundo se arrastre hacia nosotros. Dejemos que aplastemos a quienes nos arrojaron al abismo. Y para los más débiles, los que estaban en la base de la pirámide, también había una ganga. Podrían obtener poder, un poder que les fue negado por las falsas promesas, las ceremonias vacías y los ritos hipócritas de las aldeas ocultas, si en cambio las respetaran. Allí, ninguna clase académica ni política de recompensas por misiones convertiría a un don nadie en alguien importante. Aquí, podían adorar, podían sangrar y, a cambio, obtendrían una fuerza real y cuerpos con una evolución única. Incluso esa única esencia de Quasi-Kage que habían reclamado ese día fue suficiente para alterar permanentemente los cuerpos y la esperanza de vida de cientos de ellos. Su culto ofrecía lo que ningún sistema del mundo shinobi jamás pudo. Kimimaro dejó que ese pensamiento se asentara mientras caminaba, con el leve dolor de esfuerzo aún recorriendo sus huesos. Por un instante, casi sonrió. Pero cuanto más poder extraían, más cuidado tenía que tener. Había dado órdenes estrictas a todos sus seguidores. Había unos pocos nombres, unas pocas leyendas vivientes, a quienes nunca se debía provocar. Los Sanin. Jiraiya, Tsunade, Orochimaru.
Esta tierra, la tierra de las aguas calientes y sus manantiales termales, era precisamente el tipo de lugar donde podrían aparecer esas figuras. Tanto Jiraiya como Tsunade, sin rumbo fijo y generalmente desempleados en la actualidad, deambulaban por lugares como este. Si sus caminos se cruzaran por casualidad, sería por accidente. Sin embargo, ninguno de los dos era del tipo que malgastaría esfuerzos en un grupo como el suyo a menos que fuera provocado. Por no mencionar que probablemente carecían de la conciencia o el instinto para siquiera notar su presencia aquí, especialmente teniendo en cuenta el entendimiento tácito que mantenían con los altos mandos y los líderes locales. Orochimaru, sin embargo, eso era diferente. Orochimaru era impredecible. Si percibiera el más mínimo indicio de lo que Kimimaro estaba construyendo, podría interesarse de inmediato. Y era más que capaz de olfatear algo a su alrededor. Y eso, admitió Kimimaro, no lo podía soportar, todavía no. Durante al menos unos años más, no tuvo la confianza suficiente para enfrentarse a ese monstruo con piel humana. En ese momento, Orochimaru se centraba principalmente en Otogakure, que limitaba directamente con esta tierra, y Kimimaro esperaba que esta obsesión lo mantuviera ocupado, a pesar de la proximidad. Pero la esperanza no era suficiente. Así que se preparó. Planeaba cambiar de rumbo gradualmente hacia esa isla gigante al otro lado, en lugar de dirigirse a Hot Water. Se hizo cada vez más necesario a medida que el culto crecía en general. Los sistemas de supresión se mejoraron nuevamente, entretejiendo capas de sellos y pantallas sensoriales en sus bases. Incluso se aseguraba de mantener su presencia oculta la mayor parte del tiempo, permaneciendo a menudo en la isla de Kirigakure, donde su entrenamiento y sus experimentos estaban menos expuestos. Pensaba con antelación, paso a paso, preparado para desaparecer y reubicarse ante la primera señal de peligro. Porque la vida era impredecible. Nunca se sabía qué corriente los arrastraría hacia abajo. Y si esa corriente llevaba el rostro de Orochimaru, Kimimaro preferiría disolverse como el agua, adaptarse, rodear el obstáculo y volver a atacar cuando se hubiera convertido en algo imparable. Esa era su naturaleza. Esa era su disciplina. Por ahora, Kimimaro no tenía ninguna duda. Si se les diera tan solo unos pocos años, cada uno de sus actuales bendecidos irrumpiría en el reino de los Kage propiamente dichos. Juntos, se convertirían en una fuerza que ningún pueblo o grupo oculto podría simplemente ignorar o dejar de lado. Para entonces, ya no tendrían necesidad de esconderse. Serían ellos quienes harían que otros se escondieran, buscando oportunidades en el mundo exterior en lugar de evitarlas. Fue al pensar en eso que la voz de Asina resonó en su mente, débil pero firme. Has llegado muy lejos, el tono del viejo Uzumaki denotaba orgullo y algo más suave, casi nostálgico. Desde aquellas cuevas vacías y piedras rotas en Uzushiogakure, hasta esto. Menos de un año, Kimimaro. Hace medio año, eras solo un muchacho hablando con un fantasma entre ruinas. Ahora tienes subordinados, seguidores, incluso territorio. Kimimaro cerró los ojos brevemente mientras caminaba, recordando aquellos primeros años de soledad. Su campamento improvisado junto al acantilado. El constante esfuerzo del entrenamiento. Las incontables horas aprendiendo a sellar las formaciones bajo la guía de Asina, sus huesos doloridos por el esfuerzo, su chakra deshilachándose. En aquel entonces solo tenía una voz, la voz que resonaba dentro del colgante, aguda y cínica, pero firme. Algo desconocido volvió a asomar en él. ¿Gratitud? Preguntó, casi bruscamente, pero con una sinceridad inusual. Asina, cuando llegue el momento, ¿intentarás encontrarte un nuevo cuerpo? Hubo una pausa. Entonces, por primera vez, la voz de Asina vaciló levemente. No es tan sencillo. Mi cuerpo era Uzumaki. La vitalidad, la constitución, no son algo que se pueda reemplazar fácilmente. Un recipiente demasiado diferente colapsaría o sería demasiado decepcionante. Incluso si encontrara uno lo suficientemente parecido, aún me faltaría el método completo para revivirlo. 20 años de aislamiento en esas ruinas, y el enigma aún se me escapa. Kimimaro pudo sentir la amargura detrás de esas palabras. Pero, continuó Asina, siempre he creído que si pudiera adquirir el concepto del Edo Tensei y de Tobirama, o al menos estudiar su estructura, tal vez podría encontrar las piezas que me faltan. Esa técnica rompe la barrera entre la vida y la muerte de forma más directa que cualquier sello que haya creado. Con ella, podría obtener la comprensión que necesito. Kimimaro esbozó una leve sonrisa. Entonces no hay problema. Dentro de unos años, planeo saquear Konoha yo mismo. Cuando llegue ese día, simplemente la tomaremos juntos.
El colgante palpitaba débilmente, como si el fantasma que albergaba en su interior riera sin emitir sonido alguno. El odio de Asina hacia Konoha era como un veneno que nunca disminuía con el tiempo, y oír a Kimimaro prometer con tanta naturalidad su profanación fue casi catártico para él. Bien, susurró la voz anciana, cargada de veneno. Muy bien. La mirada de Kimimaro se endureció. Por favor, no me malinterpretes, el culto jamás habría perdurado, jamás habría crecido hasta este tamaño sin ti. Tus sistemas sensoriales, tus redes de comunicación, nos mantienen un paso por delante de la persecución. Y al menos la mitad de nuestras técnicas rituales, sus estructuras y sus perfeccionamientos, son aportaciones vuestras. Estos sacrificios que reunimos, estas transformaciones, son tanto tu proyecto como el mío. Nuestro culto siempre nos pertenecerá a ambos como socios. Un silencio se extendió entre ellos antes de que Asina volviera a hablar, en voz más baja. Entonces no fue en vano. Enseñándote. Guiándote. Quizás todos esos años de espera en la oscuridad tuvieron un propósito. Después de todo, Kimimaro podía percibirlo. La contención del anciano, la certeza de que, en realidad, no tenía ninguna ventaja. Asina Uzumaki era un fantasma, ligado a un sello, dependiente de un niño que lo llevaba en brazos. No podía negociar con demasiada dureza, pues lo que le faltaba no era intelecto ni voluntad, sino carne. No hay cuerpo. No hay posibilidad de reanimación. Sin cuerpo, sin Edo Tensei, no era más que un susurro. Él lo sabía. La única opción de Asina era apostarlo todo por el futuro Kimimaro. Confiar en que este chico no solo se elevaría lo suficiente, en fuerza y poder, como para poder ayudarlo a obtener un cuerpo adecuado y la muestra de Edo Tensei, sino también que Kimimaro tendría suficiente sensibilidad, o suficiente pragmatismo, para ver la utilidad de revivirlo en ese momento, debido a que lo había ayudado durante tantos años prácticamente gratis. Porque si llegara ese día, y Kimimaro lo resucitara correctamente, Asina no sería simplemente un fantasma. Sería un shinobi de nivel Kage en la cima, con décadas de conocimiento, y además sería un aliado unido no por cadenas, sino por una historia compartida y una familiaridad común. Así pues, no solo por razones sentimentales, sino también por razones prácticas, Kimimaro querría revivirlo más que nadie, al menos como otro aliado muy poderoso en un mundo que, tal vez, estuviera en contra de ellos, pero sin duda se opondría a sus ambiciones. Sin embargo, el requisito previo era que Asina lo ayudara de esta manera desinteresadamente durante años sin exigir nada a cambio de inmediato, porque Kimimaro estaba demasiado débil en ese momento para proporcionarle esas cosas sin riesgo. Incitarlo a seguir ese camino peligroso prematuramente, para sus propios fines, solo arruinaría su relación, ya que Kimimaro no era tonto. Finalmente, después de ser revivido adecuadamente, cuando Kimimaro ya no correría tanto riesgo al hacerlo, pudo seguir adelante con sus propios planes. La venganza contra Konoha, el renacimiento de su clan y, tal vez, la restauración del nombre de Uzushigakure. Hasta entonces, tuvo que observar, enseñar y esperar. Ambos lo entendieron perfectamente. Por eso Kimimaro también lo respetaba de esa manera. Porque Asina, a pesar de toda su amargura, comprendía que el chico aún era demasiado débil para ir a buscar restos de Uzumaki por el mundo, por ejemplo. Eso llegaría más tarde, cuando la fuerza y la oportunidad coincidieran. Por ahora, subían paso a paso, tal como siempre decía Kimimaro. Nota del autor. Se avecinan grandes saltos temporales, y la trama oficial también está a punto de comenzar. 65. La sombra de Orochimaru, mi margen de seguridad Isla Shimoku, 2 o 3 años después. Kimimaro tenía ahora 13 años, aunque su aplomo pertenecía a alguien mucho mayor. A su alrededor se sentaban las 4 mujeres que habían crecido junto a su ambición. Reika, Saya, Emiri y Akane, cada una de ellas de 15 o 16 años, y cada una con una presencia lo suficientemente fuerte como para silenciar una habitación si así lo desearan. Estaban sentados ante una larga y elegante mesa de piedra con forma de altar jacinista, pulida en negro y tallada con tenues vetas plateadas que reflejaban la luz de las antorchas. Detrás de ellos se extendía el salón de su base principal, vasto y abovedado, construido en las profundidades de los acantilados de la isla. El aire traía consigo el olor a sal y azufre que emanaba de las chimeneas hidrotermales situadas debajo. La base secreta completa podría albergar a cientos de personas. Ahora, en el salón principal, los 5 estaban sentados con serena autoridad, discutiendo asuntos recientes.
Llegados a este punto, de todo el mundo shinobi, quizás solo los líderes de Yogakure tenían una idea real de lo que realmente era el culto de Kimimaro, ya que nació allí, e incluso ellos solo estaban haciendo conjeturas superficiales. Sus relatos eran un mosaico de miedo, medias verdades y silencio. Lo que sabían, no se atrevían a decirlo en voz alta. Su última prueba ya había salido espectacularmente mal. Yugakure había enviado a ese renegado de rango S de Kusagakure para evaluar y advertir a los líderes del culto, un eufemismo educado para un asesinato. La cabeza del hombre fue la primera en regresar, sellada en un frasco. Kimimaro había incluido un mensaje sencillo. Mensaje recibido. No enviar reemplazos. Después de eso, la lección quedó grabada. Yugakure finalmente comprendió que el liderazgo del culto no era solo un grupo de fanáticos sedientos de sangre. Era un nido de monstruos silenciosos en la cima, tal vez también. Aquellas que no podían eliminarse sin desgarrar aún más a todo el país. Y justo en ese momento, Kimimaro visitó al daimyo del agua caliente en persona por primera vez. Ningún guardia fue asesinado, ningún palacio fue incendiado, no hubo discursos. Bastó una reunión discreta, un gobernante atemorizado y, al amanecer, la mano temblorosa del hombre firmó una orden instando a Yogakure a que, a partir de ese momento, no se permitiera ninguna interferencia externa en la región. Según los rumores, no durmió durante 3 noches después, murmurando algo sobre ojos detrás de las paredes. Sin embargo, Yogakure probablemente ya lo había entendido perfectamente. No solo temían a la secta, temían ser descubiertos. ¿Qué pensaría el resto del mundo si se enterara de que el supuesto paraíso pacífico de baños termales y diplomacia suave ha permitido que un culto a la muerte de supremacistas de linaje o ninjas marginados crezca ante sus narices? Sería como encontrar una serpiente enroscada dentro de una tetera. Así que sonrieron, saludaron con la mano y no dijeron nada. Los turistas seguían bañándose, los comerciantes seguían navegando y el culto seguía prosperando, de forma silenciosa, eficiente y muy consciente de que el silencio era la mejor protección que el miedo podía comprar. Por supuesto, también estaba la actual tierra de los arrozales, aún menos conocida para el resto del mundo, pero demasiado conocida para Kimimaro. Sabía perfectamente lo que era en secreto. El nido personal de Orochimaru, un conjunto de laboratorios, escondites y lugares de pruebas, todos ellos posteriormente rebautizados con el nombre de Otogakure. Y dado que el territorio de esa serpiente en particular limitaba con la tierra del agua caliente, la región ya se sentía un poco demasiado concurrida para nuestra comodidad. Por muy disciplinados o silenciosos que se volvieran sus seguidores, Kimimaro no tuvo el valor, o quizás la estupidez, de mantener allí la base principal de su culto una vez que éste comenzó a crecer. La sola idea de que la curiosidad de Orochimaru se desviara, aunque fuera ligeramente, hacia el este, bastó para que la reubicación se convirtiera en la única opción lógica. Así pues, simplemente dejó de atacar por completo a los shinobi de Yogakure, dándoles cada vez menos excusas para investigar o enfrentarse al culto. Gradualmente, toda la operación se trasladó al otro lado del mar, a la isla Shimoku, aislada, rodeada de arrecifes mortales y mucho más segura frente a las serpientes errantes. En su opinión, era ideal. Una fortaleza construida no sobre la confianza, sino sobre la distancia. Después de todo, si bien las principales instalaciones de Orochimaru se encontraban en la tierra de los arrozales, nunca hubo certeza de que no tuvieran nidos más pequeños escondidos en las cercanías. Quizás uno estaba escondido bajo los manantiales humeantes de la tierra del agua caliente, u otro enterrado bajo la nieve de la tierra del hierro, que limitaba con los campos de arroz al oeste y al este, respectivamente. Kimimaro simplemente se negó a apostar por ello. Lo último que pretendía era volver a estar bajo el yugo de esa repulsiva serpiente, porque en ese momento carecía del poder para aplastarla por completo si lo intentaba. Por no mencionar que, llegado cierto punto, el secuestro masivo de shinobi ordinarios de una aldea tan pequeña para realizar sacrificios simplemente dejó de valer la pena, especialmente después de que ese rebelde de rango S de Kusagakure, Tenzo, fuera ritualizado y convertido en la mayor fuente de poder del culto hasta ese momento. Comparados con él, los demás eran insectos arrojados a una hoguera, que brillaban intensamente durante un segundo y solo dejaban cenizas. Ya ni siquiera servían como carne de cañón decente, y mucho menos como combustible para el progreso. Después de todo, Kimimaro había llegado a una etapa en la que más números simplemente significaban más ruido, y el ruido significaba exposición. La secta no necesitaba más miembros, necesitaba calidad. Lo que necesitaba ahora eran hojas más afiladas, en lugar de un montón de cuchillos sin filo.
Así que no supuso una gran pérdida dejar de cazar shinobi de Yogakure por completo. Habían sido sacrificios útiles en sus inicios, pero como todas las herramientas, se habían vuelto obsoletas. Para entonces, Kimimaro también había llegado a comprender los límites de su creación. El culto era poderoso, sí, lo suficientemente grande como para infundir silencio y aterrorizar a algunas aldeas pequeñas, pero también podía convertirse fácilmente en un lastre. Cuanto más grande se volvía, potencialmente más miradas se dirigían hacia él, y más peligroso se volvía el riesgo de exposición. Así pues, durante los últimos 2 o 3 años, su enfoque cambió. Menos expansión, más refinamiento. Dedicó tiempo y disciplina a sí mismo y a sus 4 benditos, perfeccionándolos hasta convertirlos en algo mucho más que simples seguidores. Comprendió que en este mundo, el poder de la élite lo decidía todo. Ejércitos, política, pueblos, todo se doblegó al final ante los pocos que se alzaban en la cima. Después de todo, a pesar del prestigio y la historia de Konoha, un solo hombre, Nagato Pain, algún día, al menos temporalmente, la borraría del mapa. Mientras tanto, en la isla Shimoku, seguían capturando ocasionalmente a algún shinobi más fuerte y errante de Kirigakure o Kumogakure para usarlo en rituales, pero incluso eso era temporal. Kimimaro pronto lo detuvo. Esas 2 aldeas eran mucho más problemáticas que Yogakure, o incluso que Orochimaru, y cruzarlas aún no merecía la pena el riesgo. Pero, después de Tenzo, los sacrificios más valiosos provinieron de una fuente mucho más interesante: Root. Pocos meses después del encuentro de Kimimaro con Akane, un equipo de agentes de Root se infiltró de nuevo en la región, aparentemente en busca de rastros de los Uchiha y sus 2 subcomandantes desaparecidos. La isla Shimoku, al estar técnicamente bajo el control de Kirigakure y ser disputada por Kumogakure, era territorio extranjero para Konoha, lo que significaba que Danzo no podía trasladarse allí abierta y rápidamente. El viejo buitre ya había perdido a sus 2 subcomandantes, los mismos que el grupo de Kimimaro mató mientras rescataban a Akane, por lo que reunir otro equipo capaz debió haber sido un quebradero de cabeza logístico. Por desgracia para él, la red sensorial de Kimimaro ya lo estaba observando. Para cuando el equipo Root se dio cuenta de lo bien que los habían rastreado, una formación masiva de Hasinistas comunes, Reika, Saya, Emi, Akane y él, ya los estaban persiguiendo. La batalla fue corta, eficaz y sangrienta. Se convirtieron en los siguientes sacrificios. Y los resultados fueron casi tan gratificantes como los de Tenzo. Lo que más sorprendió a Kimimaro fue la facilidad con la que Danzo se rindió después. Ni represalias, ni investigaciones posteriores. Solo silencio. Aunque, pensándolo bien, no había mucho más que el hombre pudiera hacer. Danzo era demasiado cobarde para ir él mismo, y la fuerza de Root había quedado diezmada. Ya no quedaban élites a las que enviar, lo suficientemente potentes en pequeños grupos como sus 2 lugartenientes. Lo que significaba que si enviaba a demasiados agentes ordinarios a la vez, Kirigakure o incluso Kumogakure se darían cuenta, y lo último que necesitaba era tener que explicarle a alguien qué hacía Root merodeando por islas extranjeras. Después de todo, Konoha ya no estaba en su época dorada. Así que, probablemente hizo lo que mejor saben hacer todos los políticos. Racionalizó. Kimimaro estaba seguro de que Danzo se había convencido de que las desapariciones eran obra de Kumo o Kiri, o tal vez incluso del despertar de algún Uchiha renegado con un Manjeki entre el grupo que estaban buscando. Cualquier cosa menos la verdad. Kimimaro Kaguya, de 10 años, fuera el artífice de todo. Al fin y al cabo, para entonces, la secta había crecido enormemente en número, pero su funcionamiento era casi invisible. Después de todo, el propio Kimimaro se había vuelto extremadamente cuidadoso con quien veía su rostro. De hecho, solo unos 50 miembros del culto que aún vivían lo habían visto en persona, o incluso algunos de los bienaventurados, cuando tomó el control por primera vez. Todos ellos provenían del grupo original de 100 personas que lo habían seguido durante los primeros días de la adquisición. La mitad llevaban mucho tiempo muertas, sepultadas bajo la sangre y la gloria de las distintas campañas. El resto había sido ascendido a su guardia personal permanente, destinada en el escondite principal de la isla Shimoku. Nunca se separaron de sus muros, existiendo como sombras silenciosas a su alrededor, leales, eficientes e inquebrantables. A veces, Kimimaro pensaba que haber revelado su rostro en aquel entonces había sido un error, una rara falta de autocontrol. Pero al final, apenas importó. Los pocos que aún lo recordaban eran de los que preferirían morir antes que hablar.
Después de todo, sus propios cuerpos ahora le pertenecían a él, su fisiología había evolucionado permanentemente a través de sus rituales, ligada a ese cáliz ritual fusionado con las fórmulas secretas de Asina. Nunca se apartaron de su órbita, nunca escaparon a su mirada. En cierto modo, ya no eran seguidores. Eran como focas vivientes, leales tanto por naturaleza como por miedo. En realidad, la mayor parte de esa esencia ritual, desde el principio, había ido a parar a Saya. Kimimaro se aseguró de ello. No estaba dispuesto a repetir el mismo error que cierta supuesta diosa de este mundo, quien en el pasado, por la razón que fuera, pensó que podía desafiar a seres del nivel de Tsutsuki, depredadores cósmicos capaces de borrar mundos, con un ejército de cáscaras de árboles humanoides sin mente y medio horneadas, o al menos eso era lo que decía la narración original. Ese nivel de delirio casi merecería respeto, si fuera cierto. Casi. Kimimaro no tenía intención de luchar por el futuro contra hordas de fanáticos sedientos de sangre que apenas sabían cómo sujetar un kunai. Así pues, en lugar de malgastar el poder del ritual en carne de cañón, lo canalizó en su mayor parte hacia Saya. El resultado fue una auténtica élite, no solo leal, sino reconstruida desde dentro hacia afuera. Para entonces, el culto de Kimimaro había crecido hasta alcanzar aproximadamente 2000 miembros y afiliados en total. En teoría, un pequeño ejército, aunque él prefería concebirlo como un ecosistema, una jerarquía de depredadores y parásitos que orbitaban alrededor de su voluntad. De esos 200.000, aproximadamente la mitad podrían considerarse genin de nivel medio, y otros 250 en el extremo superior de la escala genin. 50 habían logrado ascender al rango de Chunin bajo a medio, y solo alrededor de una docena podían clasificarse como combatientes de alto nivel de Chunin. Más allá de eso, la fila simplemente se detuvo. Todavía existía un importante obstáculo en lo que respecta al progreso. La cantidad de esencia ritual necesaria para forjar un verdadero Chunin era inmensa, mucho mayor de lo que la infraestructura actual del culto podía suministrar de forma segura. Aunque pudieran, Kimimaro lo consideraba un desperdicio. Era mucho más eficiente concentrar esa esencia en un único recipiente de eficacia probada como Saya, cuya afinidad yin-yang ya la hacía excepcionalmente compatible con la reestructuración física desde un principio. El resto de los miembros no se diferenciaban mucho de los civiles comunes y corrientes. Se encargaban de la logística, la comunicación y el mantenimiento técnico. Algunos eran artesanos, otros contrabandistas, e incluso algunos espías en los mercados locales. El culto seguía extorsionando a varios asentamientos en la Tierra del Agua Caliente, incluso a los peces más grandes, aunque siempre en silencio, nunca lo suficientemente alto como para llamar la atención. Kimimaro consideraba que ese era su límite natural, el equilibrio perfecto entre cantidad, control y seguridad que la isla Shimoku y la Tierra del Agua Caliente podían mantener de forma realista. Cualquier expansión adicional solo atraería atención, y la atención era veneno. Mantuvo a la mayoría de aquellos que superaban el nivel de genin ordinario, varios cientos de los más fuertes, apostados en el escondite principal. Le servían como seguridad permanente y como tropas de choque, la primera y la última línea de defensa entre él y el mundo exterior. El resto se encontraba disperso por la isla y el continente, al mando de pequeñas células jasinistas como capitanes regionales. Cada grupo funcionaba como un conjunto de nervios, una extensión del mismo organismo vivo, venas y ojos del culto, todos latiendo hacia un único corazón. Mientras tanto, los 5 permanecieron sentados alrededor de la mesa del altar, hablando en voz baja sobre las rutas de suministro, los informes de disciplina, las continuas mejoras en los rituales y el Fuinjutsu que Asina ayudó a organizar, y la próxima ronda de programas de entrenamiento. En apariencia, era una reunión ordinaria, tranquila, centrada, controlada, pero bajo esa calma, algo sutil cambiaba constantemente. Más o menos a la mitad, Akane empezó a mirar, raro. Sus respuestas se hicieron más cortas, su postura más relajada. Un leve ceño fruncido cruzó su rostro mientras volvía a coger su té, sintiendo los párpados más pesados con cada parpadeo. Kimimaro se dio cuenta, por supuesto, se dio cuenta de todo, pero no dijo nada. Sus ojos se desviaron brevemente hacia la taza de ella, luego volvieron a la conversación, con una expresión indescifrable en la comisura de los labios. Cuando terminó la reunión, Akane parecía a punto de quedarse dormida allí mismo. Se levantaron de sus asientos y comenzaron a caminar por el pasillo de piedra, mientras la luz de las antorchas danzaba sobre las paredes pulidas. Entonces Kimimaro le dirigió a Emi una mirada fugaz, una señal tan afilada como una cuchilla.
Emi no se lo perdió. Sus dedos se crisparon una vez, y una tenue pulsación de chakra yin se propagó invisiblemente por el aire. Akane apenas tuvo tiempo de exhalar antes de que su cuerpo se desplomara, el golpe cortando su conciencia como un hilo limpio. Kimimaro la atrapó con facilidad, bajándola contra su pecho como si todo formara parte del plan, lo cual, por supuesto, lo era. Saya se acercó, con una sonrisa asomando en sus labios. ¿De verdad tenías que drogarla y dejarla inconsciente? Un poco exagerado, ¿no crees? Emi sonrió con sorna, apoyando las manos detrás de la cabeza. Intenta convencer a un Uchiha de que se ofrezca voluntario para una cirugía cerebral. Reika permanecía a un lado, con expresión serena, aunque su mirada se dirigió brevemente hacia Akane. Asegúrate de que la sala del ritual esté sellada. Si despierta demasiado pronto, incluso Kimimaro podría perder una extremidad. Kimimaro no dijo nada, solo ajustó el peso de Akane en sus brazos y comenzó a caminar. La verdad era simple. Habían tramado un plan a sus espaldas. Una prueba de fuego, diseñada para llevar su mente y su espíritu más allá de sus límites naturales. Si funcionaba, su cerebro sería engañado para despertar el Mangekyou Sharingan. Si no, bueno, ya habían preparado los sellos de contención por si acaso. A medida que descendían hacia las profundidades de la base, las antorchas se fueron atenuando una a una. Pase lo que pase después, es de esperar que Akane logre superarse a sí misma o renazca de lo que le hayan roto por dentro. 66. Construyendo el trauma perfecto desde cero llevaron a Akane a través de los oscuros pasillos inferiores, pasando junto a las antorchas que parpadeaban como latidos constantes sobre la piedra tallada. El aire se volvía más denso a medida que descendían. No era ominoso ni aterrador, sino denso, preparado, como si incluso las paredes supieran lo que estaba a punto de suceder. Esta cámara había requerido meses de planificación secreta. Nadie fuera de ellos cinco sabía siquiera de su existencia. Y Kimimaro había planeado hasta el último detalle. Depositaron a Akane con cuidado sobre la plataforma central, una losa circular de piedra grabada con los sellos de Asina, cada uno de los cuales estaba conectado por finas líneas plateadas que Reika había pintado a mano momentos antes. Alrededor de la plataforma se encontraban Emi, Saya, Reika y Kimimaro, cada una ubicada exactamente donde lo requería el ritual. La única que no se percató de la tormenta que se avecinaba fue la propia Akane, profundamente dormida por el té adulterado. Kimimaro la observó con una calma imperturbable. En su opinión, el Sharingan nunca había tratado realmente de los ojos. Kimimaro vislumbró una verdad más profunda. El Mangekyou era el despertar del potencial latente de los Tsutsuki, enterrado en su lejano linaje. No todos la poseían en igual medida. Dependía de la potencia de la conexión heredada de cada uno. Pero los ojos eran solo la puerta de entrada. El alma era la clave. Los cuerpos humanos eran demasiado insulsos e incompatibles para expresar tal linaje de forma natural, por lo que primero tenía que ocurrir algo extremo, una conmoción, una lo suficientemente poderosa como para despertar esa sangre dormida. En el caso de los Uchiha, esto representó un grave trauma emocional. Su mente se estremeció, su alma se oscureció y se condensó, y el impacto inicial de esa transformación reescribió la estructura genética subyacente. El alma cambió primero. El cuerpo le siguió. No había forma de eludir esa lógica fundamental. Solo podía imitarse, no negarse. Por eso el plan de Kimimaro tenía que ser tan elaborado. Necesitaba engañar a todo el ser de Akane, cerebro, alma y chakra, para que creyera que una prueba era lo suficientemente real como para forzar su evolución. Pero eso planteó inmediatamente la pregunta. Si era tan sencillo, ¿por qué el clan Uchiha, los mayores maestros del genjutsu del mundo, no habían producido en masa usuarios del Mangekyou? Porque el genjutsu por sí solo no era suficiente. El chakra yin, la ilusión, podría engañar a algunas partes del cerebro, pero no conmover las capas más profundas del alma. Existían partes de la conciencia que no se veían afectadas por la mera ilusión, lugares donde la mente se negaba a adaptarse si percibía siquiera una pizca de artificialidad. Así que Kimimaro ideó algo más cercano a la verdad. En primer lugar, se utilizaría el yin, pero no solo como una ilusión. Pero con el segundo paso, yang. O, para ser más precisos, el yin y el yang juntos. Emi aplicaba esa esencia preprogramada directamente al cerebro físico, utilizando la visión microscópica del Byakugan y suaves golpes precisos con el puño para estimular de forma integral las vías neuronales exactas que se activaban bajo un trauma real. La combinación capaz de convertir lo falso en real y lo real en falso.
Una esencia ritual Shinoi que ligeramente modificada, ahora moldeada por Saya también en tiempo real, era perfecta para esto, un medio nacido del desequilibrio yin-yang, lo suficientemente potente como para influir en el límite entre la mente y la carne. Los sellos de Asina, presentes por toda la cámara, preparados y operados ahora por Reika, estabilizarían la transformación en tiempo real, asegurando que la mente y el cuerpo de Akane no se desgarraran en respuesta. La visión de Emi también permitiría detectar cualquier irregularidad, posibilitando correcciones instantáneas. Saya canalizaba la esencia del cáliz en pulsos controlados, alimentando el proceso según fuera necesario. Y el propio Kimimaro asumiría el papel final e irreemplazable. Hace años, cuando mató a aquel lugarteniente de Yamanaka que podía convertir fragmentos de su propia alma en armas. Kimimaro estudió esa habilidad, la perfeccionó, la transformó y la convirtió en algo mucho más peligroso. Después de todo, incluso originalmente, gracias a su transmigración y a la brutal lucha interna que siguió contra el alma joven del Kimimaro original, en su paisaje mental, el Kimimaro actual poseía una comprensión innata de las almas que superaba cualquier cosa que se encuentre en este mundo. La fusión final en tiempo real, casi devoradora, de esas dos almas diferentes no hizo sino agudizar esa comprensión, dándole una perspectiva que ninguna teoría shinobi ni registro de clan podría enseñarle jamás. Lo que le faltaba era tiempo. Tiempo para perfeccionar ese conocimiento, tiempo para convertirlo en una técnica, tiempo para transformar el instinto en maestría. Pero una vez que encontró un motivo para profundizar en la investigación, todo se aceleró. La razón era Akane. Y la idea echó raíces en el momento en que vio luchar a aquel lugarteniente de Yamanaka, desgarrando partes de su propia alma y usándolas como armas. No es exactamente como el genjutsu tradicional, sino más bien como el ningenjutsu. Kimimaro lo vio, lo entendió, lo copió, consultó con Asina y luego, discretamente, lo superó en ciertos aspectos, adaptándolo específicamente a este caso de uso. Así pues, por primera vez, tuvo la oportunidad de aplicar directamente su intuición innata. Y el Manjeki de Akane sería la prueba. Proyectaría una parte de su conciencia directamente en Akane, entrando en su cerebro y su mundo mental desde dentro, para construir una experiencia compleja y personalizada capaz de sacudir su alma como lo harían el verdadero dolor o el terror. Un engaño tan completo que su propia estirpe reaccionaría como si fuera cierto. Ahora todo estaba preparado. La cámara resplandeció suavemente mientras Reika activaba la primera capa de sellos. Los símbolos de Asina palpitaban como pulmones que respiran. Emi exhaló y se concentró, su visión se fue estrechando hasta alcanzar una claridad perfecta. Saya alzó el cáliz, cuya esencia rojo-negra se arremolinaba como si estuviera viva. Akane yacía en silencio, ajena al camino que tenía por delante. Kimimaro dio un paso al frente y se arrodilló junto a ella. Colocó dos dedos sobre su frente, sintiendo el leve destello de su chakra. Empieza, dijo. Los sellos de Reika se abrieron. Emi golpeó el primer punto microscópico a lo largo de la cresta neural de Akane. Saya comenzó a liberar la esencia en lentos chorros. Dejó que su chakra se dividiera, el mundo a su alrededor se oscureció mientras un fragmento de su alma se desprendía, listo para descender a la de ella. La cámara contuvo la respiración. La operación había comenzado lentamente. Internamente, Kimimaro comprendía perfectamente que este procedimiento conllevaba un riesgo real para Akane. Estaban tratando con los ámbitos más frágiles imaginables. Los cerebros y las almas. Un golpe erróneo, un sello mal alineado, un pulso mal calculado del chakra yin-yang, y el daño podría ser permanente. Pero no lo había preparado porque era cruel. Lo preparó porque no le quedaba otra opción. Últimamente, todos habían comenzado a estancarse de nuevo, él incluido. Y ahora, para hacer frente a esa situación, estaban acumulando cada vez más instrumentos científicos de este mundo, acelerando así la familiarización y la investigación que él y Emi habían planeado. Kimimaro sabía que este tipo de actividad era precisamente lo que podría llamar la atención de Orochimaru. Y si viniera ahora mismo, ninguno de ellos, ni siquiera juntos, podría derrotarlo. Ni Kimimaro, ni los 4 benditos, ni los cientos de sectarios que lo respaldan en esta base. Esto lo llevó hasta Akane. Curiosamente, en ese momento se había convertido en la más débil de todos ellos. No por falta de talento, sino porque los Uchiha fueron construidos de forma desigual desde el principio. No para un crecimiento lento y constante, sino para una evolución a saltos violentos. Ráfagas, no equilibrio. Y la propia Akane sintió ese peso con amargura recientemente.
Sobre todo cuando perseguía un objetivo tan imposible como vengar a su clan. Todo el liderazgo de Konoha. Tercero Kage. Danzo. Itachi. ¿Qué podía hacer con una fuerza de nivel Chunin de élite? Nada significativo. Nada duradero. Ella lo sabía. Eso la carcomía por dentro. Así pues, Kimimaro supuso, correctamente, que si el Mangekyou despertaba aquí, ella no les guardaría rencor. Ella les daría las gracias. Exhaló lentamente, despejando su mente. Se había encariñado con ella, al igual que con las demás. Akane, con su lengua afilada y su orgullo latente, su fuego obstinado que se negaba a extinguirse. No quería fallarle. No ahora. Cuidado, murmuró, con voz tranquila pero teñida de concentración, mientras los sellos se iluminaban y el ritmo del ritual se aceleraba. El procedimiento se puso en marcha por completo, y todos se movieron al unísono.